Muy buenos días, séptimos básicos. Espero que se encuentren bien, que la lluvia no les haya afectado tanto en sus casas porque ha llovido harto, necesario, ¿sí? Así que nada, estos son los inviernos de antes. Yo creo que no tienen mucho recuerdo de estos inviernos ustedes, pero cuídense y en serio, ojalá estén todos bien en sus casas y sus familias también. Bueno, continuando con lo que hemos estado viendo nosotros, hoy día nos vamos a enfocar en algo relacionado un poco con la clase anterior. Si bien la clase anterior nosotros vimos ya la clasificación de la materia en sí, hoy día nos vamos a enfocar en una parte de esa clasificación, que son las mezclas. El objetivo para nuestra clase de hoy es comprender cómo separar mezclas. Anótenlo en su cuaderno. No he especificado qué tipo de mezcla, si es homogénea o heterogénea, y aquí vamos a ver ambos tipos de mezcla. Recordando un poquito la clase anterior y la clasificación que vimos en la materia, partimos diciendo que está la materia y la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Y la podemos clasificar en sustancias puras, que a la vez se subclasifican en elementos y compuestos. Y también esta materia la podemos clasificar en las mezclas, que es donde nos enfocaremos hoy. Y estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas, si no recuerdan, son aquellas en las que vemos una sola cosa, una sola fase. Yo puedo mezclar 2, 3, 5, 20 cosas distintas, 20 sustancias puras distintas, y al final, una vez que yo lo agito, yo solo veo una cosa, una sola fase. En cambio, en las heterogéneas, yo veo las fases, las distingo, están separadas por algo, ¿sí? ¿Cómo podemos separar estas mezclas? Y la primera separación que veremos, técnicas de separación, va a estar enfocada un poco a lo que aparece en la imagen. Nosotros cuando exprimimos un jugo de naranja, muchas veces lo hacemos con este tipo de exprimidor que tiene una especie como de rejilla en donde permite que caiga el jugo y la pulpa de la naranja vaya quedando acá. Nosotros lo que estamos haciendo ahí es separar una mezcla que viene del jugo de la naranja, ¿sí? Por lo tanto, vamos a definir la separación de mezcla como métodos físicos. Eso es muy importante, es un método físico, por lo que se permite separar los componentes de una mezcla sin alterar las propiedades de ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi mezcla, en este caso, jugo líquido de naranja más la pulpa de la naranja. Lo separo por medio de este exprimidor y sigo teniendo mi jugo y mi pulpa. A ninguno se les modificó sus propiedades, solo que ahora los tengo por separados. ¿Sí? El primer método es la filtración. Y eso es más o menos lo que ocurre de forma casera al hacer el jugo de naranja. Estamos filtrando la parte sólida de la líquida, ¿no es cierto? El jugo de la pulpa. Lo mismo ocurre cuando nos preparamos una taza de té. Tenemos nuestra bolsita de té, o bien los que preparan el té en teterita, tienen una tetera donde agregan el té en hoja, le agregan el agua, pero cuando echan el té o usan un colador o la misma tetera trae un filtro para que no caigan las hojas del té. Cuando nosotros realizamos una filtración, hacemos lo que está ocurriendo aquí cuando preparamos nuestro té, cuando exprimimos nuestro jugo de naranja, que estamos separando el sólido no soluble, porque no es solo una cosa la que vemos, nosotros vemos dos, de un líquido, ¿sí? Este sólido no se mezcló, como dicen, en el líquido, ¿sí? En el té, en el caso de la bolsa del té, por mucho que yo eche las hojas del té en agua,
La hoja no va, entre comillas, por favor, desaparecer, ¿sí? Siempre vamos a ver la hoja. A eso me refiero con un sólido no soluble, de un líquido. Eso es lo que yo estoy separando. En este caso, lo que separo es una mezcla heterogénea. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que utilizo? Un filtro, que puede ser papel, puede ser tela. El colador es una tela un poco más gruesa. De repente los paños cocinas también lo usan para filtrar y sacar solamente la parte líquida. Y a nivel de laboratorio, ¿cómo se hace? Lo que tenemos acá en esta imagen. Yo aquí, en este vaso precipitado, tengo mi mezcla heterogénea, donde tengo un sólido con un líquido. Aquí tengo un embudo, ahí se ve el embudo, y en ese embudo coloco un papel filtro, que puede ser el papel filtro que se usa en una cafetera o cualquier otra cosa, o las mismas telas que sirven como filtro, como aparece acá. Para laboratorio se usa el papel. Y empiezo a colocar mi mezcla dentro del embudo pasando por el papel filtro, ¿sí? Y cae, yo tengo solo mi líquido acá abajo. Y arribita me va a quedar mi sólido. ¿Por qué ocurre esto? Como aparece acá, se retienen las partículas de mayor tamaño que los poros del filtro. Por eso permite el paso solo del líquido, ¿sí? Todas las partículas sólidas que sean mayor que el poro pasan. Eso ocurre también de repente cuando pensando en el té en hojita. Tengo mi tetera trae el filtro. Si se han fijado, si es que han tenido la oportunidad, esas teteras, los filtros que tienen son gruesos, son anchos, ¿sí? Son como un hoyito bien ancho. Entonces, por eso, cuando yo de repente agrego ese té en hojas, me caen hojas. No todas, obviamente, pero caen algunas pocas hojas al tazón. Eso es porque esas hojitas eran más pequeñas que el poro del filtro, ¿sí? Por lo tanto, pudieron pasar, zafaron, ¿sí? En cambio, las otras más grandes fueron las que quedaron retenidas. Otra técnica es la técnica del tamizado. Y esto es lo que suelen hacer cuando cocinan en sus casas, sus mamás, sus abuelitas cocinan, su hermana, hermanos. Cuando los mandan a cernir la harina, lo que hacen ustedes es un tamizado. ¿Qué es lo que tienen en un tamizado? Sólidos de distinto tamaño, ¿sí? Y permito que pase uno y los otros no. Por lo tanto, yo separo mezclas sólidas por diferencia de tamaño de los sólidos, por medio de un tamiz, que es una malla con orificio, en este caso nuestro colador. Aquí también en esta imagen se puede ver que tengo una mezcla a lo mejor de tierra, de piedras, y yo necesito las piedrecitas chicas y que el resto quede arriba, las hojas, ramas, todo eso va quedando arriba. Y voy separando. En el caso de la harina, yo separo la harina que está como apelotonada, ¿sí? La separo y permito que caiga toda la harina como en polvo, ¿sí? Eso es lo que yo hago. Ya la tercera técnica de separación de mezcla, dependiendo de cómo sea mi mezcla, es el tipo de decantación que voy a realizar, porque hay dos tipos, ¿sí? Una es esta mezcla pensando en lo que hicimos al inicio de esta unidad, agua con arena, ¿sí? O con un poquito de tierra. Yo mezclé y se ve que toda como está, bueno, aquí, como está, se ve todo mezclado, así como la arena flotando entre el agua. Y una vez que yo lo dejo reposar, queda de esta manera, ¿sí? Esa es una decantación del tipo sólido-líquido. Tengo mi soluto sólido, mi arena
y tengo el líquido que es mi agua. Y una vez que yo lo dejo reposar, el sólido se fue al fondo, queda mi agua y los puedo separar. Por lo tanto, para la decantación es necesario, independiente del tipo, dejar en reposo la mezcla para su separación. En este caso, tengo una mezcla sólido-líquido. El líquido lo extraigo con cuidado. Puedo empezar a girar el vaso y tratar de botar el líquido en otro vaso, en otro contenedor, o bien puedo extraerlo con una jeringa, con un gotario, con algo que me permita sacar el líquido, pero con mucho cuidado para que no se vuelva a mezclar todo, que no se revuelva. La otra decantación es cuando tengo mezclas sólidas, líquidas, ambos líquidos, como es el caso del agua con el aceite. Separo dos líquidos no miscibles. ¿Qué quiere decir no miscibles? Que no se solubilizan, no se mezclan entre ellos, lo cual me provoca una mezcla heterogénea. ¿Qué es lo que hago yo en el laboratorio? Esta es más fácil de llevar a cabo en el laboratorio, ¿sí? Yo tengo mi embudo de decantación, que es donde agrego la mezcla. Este embudo tiene una llave de paso, que es la que se aprecia acá. Yo tapo mi embudo porque tiene arribita donde uno puede tapar, tapo el embudo, agito la mezcla, le saco la tapa y lo dejo reposar un ratito. Una vez que lo dejo reposar, se separa de esta manera. Todo el aceite en un lado y el agua en el otro lado, ¿sí? O el aceite arriba y el agua abajo. Eso va a depender, no voy a entrar en detalles ahí ya. Entonces, ¿cómo después que está aquí separado, yo puedo obtenerlos separados? O sea, en un vaso el aceite y en un vaso el agua, abro la llave de paso. Abro esa llave, la giro y va a empezar a caer lo que está abajo. Y eso lo recibo en un recipiente aparte. Y cuando ya estoy llegando a esa línea, a ese límite, yo cierro la llave. Yo puedo regularla para que vaya saliendo de a gotitas, de un chorro, ¿sí? Entonces yo así logro separar y lo obtengo en dos partes. ¿En qué me baso? ¿En qué se basa, en verdad? No yo. ¿En qué se basa esta separación? ¿Por qué ocurre que uno queda arriba y el otro abajo? Es que se separan por las diferencias de sus densidades, ¿sí? En eso se basa este tipo de separación. Dos líquidos no miscibles se separan por diferencias de densidad. La penúltima es la destilación. La destilación es una técnica que me permite separar dos líquidos miscibles entre sí, en este caso. Dos líquidos que sí se solubilizan. Por lo tanto, tengo solo una cosa cuando yo ya los mezclo. Tengo una mezcla heterogénea en este caso. Hasta este momento habíamos visto solo mezclas heterogéneas. Aquí tengo una mezcla homogénea. Y se separan por las diferencias en sus temperaturas de ebullición. Hay dos tipos de destilación. La destilación simple, y aquí vemos todo el sistema de destilación simple, que esto sí se hace en laboratorio. Tengo una fuente de calor, un mechero, una plancha, una parrilla eléctrica, algo que dé calor. Tengo en un balón la mezcla que quiero separar. Este balón se le pone un instrumento en donde puedo poner yo el termómetro para ir regulando la temperatura. Recuerden, es temperatura de ebullición, por lo tanto tengo que ir verificando la temperatura y además tiene una salida hacia este lado, la cual se conecta con un refrigerante. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo caliento mi mezcla, empieza a ebullir, empieza a hervir, comienza a pasar a estado gaseoso, uno de los componentes, el de más baja temperatura. Si empiezo a aumentar de a poco, va a hervir primero el que tiene la temperatura menor.
Entonces empieza a hervir ese componente, ese compuesto, y se va a evaporar. Va a pasar a una fase gaseosa y los gases van a tratar de escapar y ocupar todo el espacio disponible. Aquí no tienen mucho espacio, pero sí pueden escaparse por acá. Para allá no pueden seguir porque está cerrado, ¿ya? Con el termómetro donde se coloca queda cerrado, no pueden salir. Pero sí pueden seguir este camino. Llegan este camino, llegan al tubo refrigerante que se llama, y este tubo refrigerante, la característica que tiene es que, no sé si logran ver bien, dentro se ve como un serpentín. Se le conectan dos mangueras en donde entra agua fría. Hay que estar circulando constantemente el agua. Si no se puede dejar un poquito y después se corta porque se va a calentar. Entonces se abre el agua fría, va a estar entrando el agua fría por ese serpentín que hay adentro y por fuera van a estar llegando los gases. Como van a llegar a un lugar donde hay una temperatura menor, condensan. Y la condensación es cuando ya los paso del gas al líquido. Por lo tanto, mi gas que venía por acá, llegó acá, le dio frío, ¡pum! Condensó, pasó al líquido. Y el líquido empieza a correr hasta que sale por acá y yo lo recibo en un frasco, en un vaso, en un matraz, en cualquier otro instrumento. Lo importante es que tenga esta diagonal, este sistema, para que las gotitas, el líquido que está condensando, caiga, ¿sí? Y no quede retenido acá. Tengo que tenerle en la diagonal. Esa es la destilación simple, ¿sí? Y es para líquidos con diferencias en sus temperaturas o puntos de ebullición por sobre los 30 grados Celsius. O sea, tengo una mezcla de agua con alcohol y esa mezcla tiene una diferencia de 50 grados Celsius. Supongamos que el agua hierve a 100 y el alcohol a 50. La diferencia entre ellos me da 50. Por lo tanto, puedo separarlo por una destilación simple. Una vez que salió todo el alcohol, recién vuelve a aumentar la temperatura. Cuando yo alcanzo la temperatura de ebullición del primero, aunque lo caliente 3 horas, si no ha salido todo el alcohol, la temperatura no sigue aumentando. Porque hay todavía alcohol por acá que quiere pasar a la fase gaseosa y eso la mantiene estable un rato. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la otra destilación, que es la destilación fraccionada. Y es muy similar a la destilación simple. La lógica de cómo funciona es exactamente la misma. La única diferencia es que, bueno, aquí tengo mi fuente de calor, mi balón con la mezcla, y de aquí nosotros pasamos directo a donde teníamos el termómetro y la salida hacia el refrigerante. Aquí tenemos una columna de Vigreux que se conoce. Y esta columna tiene como unas garritas en su interior, ¿sí? Y luego esta columna se conecta al refrigerante, en el refrigerante circula el agua y recibo acá mi líquido destilado. Esta es para mezclas que la diferencia en las temperaturas de ebullición son menor a 30 grados. ¿Por qué? Porque de repente ocurre cuando son tan cercanas las temperaturas de ebullición entre un componente de la mezcla y el otro, que empiezan a salir ambos juntos. Entonces, para el que debiese salir después, estas garritas que vemos acá son una barrera. Entonces chocan y vuelven a caer. En cambio, el otro líquido que alcanzó su temperatura cuando le corresponde, sus partículas del gas están vueltas locas, entonces ellas siguen nomás, siguen de largo, pasaron. En cambio, las otras, como no es su momento, son algunas ahí rebeldes que quieren salir antes, les cuesta un poco. Entonces, como van viendo barreras que tienen al momento de salir, no tienen la fuerza suficiente para seguir de largo y se devuelven. ¿Sí? Esa es la principal diferencia que posee esta columna de fraccionamiento que se conoce como columna de Vigreux. Esa es la principal diferencia, la columna de Vigreux
y la temperatura en las que tengo que trabajar para ver si elijo una u otro tipo de destilación. Esta se demora un poco más, pero es porque están más cerca las temperaturas de ebullición entre un componente de la mezcla y el otro. Y la última técnica de separación de mezcla es la evaporación. Y tiene relación con el cambio de estado de evaporación. Nosotros tenemos una mezcla, agua con sal. Agregamos sal a nuestra agüita, se mezcló y vemos solo una cosa. Aquí también tenemos mezcla homogénea, pero aquí tengo una mezcla sólida con una líquida. ¿Sí? Es un líquido, es un sólido que se solubiliza en el líquido. ¿Qué es lo que yo hago? Caliento. Tengo mi recipiente abierto. La única forma para poder evaporar es tenerlo abierto. Y comienzo a calentar esta mezcla. Agua con sal, o en este caso que dice de sulfato de sodio, agua con sulfato de sodio, empiezo a calentar y el agua empieza a hervir, empieza a pasar a la fase vapor. Como lo tengo destapado, los gases van a ocupar todo el espacio que tienen disponible, o sea, se van a arrancar de aquí y va a empezar a disminuir la cantidad de agua. Y lo que yo voy a obtener al final es solo el sólido, la sal. La sal acá, el sulfato de sodio en este caso. Voy a recuperarlo tal cual lo agregué. Ustedes en sus casas, si ponen en una olla agua con sal, se disolvió la sal, la ponen a calentar, si evaporan todo el agua, al final recuperan la sal. ¿Sí? Pero la dificultad de esta técnica es que no puedo recuperar el líquido. Si yo quisiera recuperarlo, ya tendría que hacer mezclas de técnicas, ¿ya? Pero no puedo recuperar el líquido de esta forma, solo evaporando. Esto es lo que usan en Cawill para la sal de mar. A gran escala, obviamente, pero es como la base de cómo funcionan. Sacan sal del mar, la ponen a hervir, evaporan el agua y obtienen la sal. Eso, chicos, chicas, con respecto a las técnicas de separación de mezcla. Vimos 5 grandes, en total son 7 por estas que tienen 2 tipos. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Yo aquí les doy tipos de mezcla. Ustedes tienen que ver primero si son heterogéneas, homogéneas, cómo es el soluto, cómo es el sólido, y luego tienen que indicar qué tipo de separación de mezcla, qué técnica que vimos, utilizarían. Ejemplo, agua con alcohol. El agua con alcohol sí se solubiliza, son miscibles, por lo tanto hablo de una mezcla homogénea. Para la mezcla homogénea yo tenía 2 opciones, la destilación o la evaporación. El agua es líquida, el alcohol es líquido. Por lo tanto, la técnica ideal para separar esta mezcla es la destilación, porque la destilación me separa líquidos miscibles. La otra técnica, que era la evaporación, es un sólido de un líquido, por lo tanto la descarto. Agua con alcohol, destilación. Pero de la destilación yo tengo 2 tipos, fraccionada y simple. Perdón. Y me fijo, yo aquí le estoy dando las diferencias que hay de temperatura. Son 20 grados Celsius de diferencia. Por lo tanto, la destilación que más acomoda para separar esta mezcla es la fraccionada, porque es menor a 30. Entonces hacen ustedes lo mismo con el resto de las mezclas y luego les muestro la respuesta. Pónganle pausa al video y a trabajar. Bueno, ahora que ya terminaron, hicieron la actividad, les muestro. Limón con aceite es una mezcla heterogénea. Vamos a separarla por una decantación líquido-líquido porque son 2 líquidos no miscibles, no se mezclan.
El agua con tierra puede ser de dos formas, una decantación sólido-líquido o una filtración. Bueno, el agua con alcohol ya la vimos, las piedras con arenas por medio del tamizado. El agua con arena puede ser igual una decantación sólido-líquido o filtración. Ambas respuestas están buenas. Agua con éter con 60 grados de diferencia, más de 30 grados, una destilación simple. Y el agua con sal con una evaporación. Espero que hayan respondido bien. Tienen que ir de a poco para que se vayan familiarizando con cada una de las técnicas. Y ahora sí, a modo de resumen, les tengo aquí un mapa en donde está el resumen de todo lo que vimos hoy. Lo que vimos fueron técnicas de separación de mezclas. Partimos con la filtración y la filtración me separa un sólido no soluble de un líquido, una mezcla heterogénea. Luego vimos el tamizado, donde eran dos sólidos los que se separaban, pero por las diferencias de tamaño. También es una mezcla heterogénea, porque yo veo los distintos tamaños. Luego vimos la decantación, y de ella teníamos dos tipos. La líquido-líquido, donde los líquidos no eran miscibles y era por diferencia de densidad, y la otra de un sólido no soluble de un líquido. La destilación fue la otra técnica, que también vimos dos tipos, y me separaba dos líquidos miscibles por diferencia en las temperaturas de ebullición. La simple era cuando esta diferencia era mayor a 30 grados Celsius y la fraccionada cuando era menor a 30 grados. Y finalmente la evaporación, donde separábamos un sólido soluble de un líquido. Y con eso terminamos, chicos, chicas. Un abrazo, cuídense y ánimo porque se nos viene semana de verificación. Y va a entrar hasta acá. Aquí les dejaré el link del video después para que puedan acceder. Y eso, un abrazo.